Bueno, lo que vamos a ver ahora es métodos de factorización, pero vamos a ver algunos métodos en particular de factorización eh, para poder encarar polinomios que no solamente se pueden encarar con Gauss. Lo primero que vamos a ver es lo que se llama factor común. Factor común es, en realidad, en algunos lados, este tema lo doy antes de Gauss, ¿sí? Como para encarar un polinomio, empezar primero con factor común y eventualmente después ir probando por otras cosas hasta llegar a Gauss. El orden en sí no me va a cambiar mucho. Sí es verdad que en algunos casos, dependiendo del orden en que factorice, se me puede hacer un poquito más complicado o no, ¿sí? O puede ser más simple. Lo que tenemos que tener en cuenta para factor común es que el factor común, factor es una multiplicación, o sea, es algo que está multiplicando a todos los términos. ¿Sí? Si vamos a poner un ejemplo, yo tengo un polinomio, que es, vamos a ver una letra, ax a la 8 más a por b, x a la 6 más a al cuadrado por b por x a la 7 menos a al cubo por c por x a la 2. ¿Sí? Lo que podemos ver, ustedes me pueden decir, bueno, pero profe, esto tiene letras, nada más no lo veo con los números. Bien, hay dos letras que se repiten en todos los términos. Recordemos que era un término. Los términos nosotros los separamos entre los más y los menos. ¿Sí? Entonces cada una de estas cosas era un término. Bien, hay dos letras que se repiten en todos los términos, que son la A y la X. ¿Sí? Entonces, eso que se repite en todos los términos es algo que está multiplicando que es común a todos los términos. Para decir algo que está multiplicando decimos factor. Entonces, como factor común tenemos la letra A, seguro, y la letra X. Ahora, nosotros podemos sacar, entre comillas, se utiliza mucho el verbo sacar como factor común, la A y la X así como está, y después si puedo repetir el proceso, lo voy repitiendo varias veces, o directamente lo podemos hacer de una. ¿En qué manera lo podemos hacer de una en vez de hacerlo varias veces? Y en el sentido de que yo me voy a fijar cuál es el exponente más chico al que aparece. En este caso, la letra A por un lado y por otro, la letra X. Entonces, la letra A en el primer término aparece a la 1, en el segundo aparece a la 1, acá aparece el cuadrado, acá aparece el cubo. Entonces, la letra A la voy a dejar a la 1. ¿Por qué? Porque el exponente más chico es 1. La letra X me aparece a la 8, a la 6, a la 7 y a la 2. El exponente más chico es a la 2. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es cada uno de los términos lo voy a dividir por lo que yo hago como factor común. Y acá hay cosas que vamos a tener que recordar, repasar, ¿sí? Y si no sabemos, vamos a tener que empezar a estudiar. ¿Qué es lo que voy a hacer? A cada uno de los términos lo voy a dividir por el factor común. O sea, yo copio igual el polinomio, exactamente igual. Hay algunos que este paso no lo hacen porque lo tienen lo suficientemente claro como para hacerlo de una. Eso cada uno lo maneja de acuerdo a qué es lo que se acuerda y cómo se lo acuerda. Y lo que vamos a hacer es dividir por ax al cuadrado a todos los términos. Es como el paso inverso de la distributiva. Factor común es el paso inverso de la distributiva. Entonces, cuando yo divido todo por ax al cuadrado, lo que me voy a fijar es, voy a hacerlo acá aparte, ¿no? Yo tengo ax a la 8 dividido a x al cuadrado, ¿sí? El a se me simplifica y x a la 8 dividido x a la 6 me termina quedando x a la 6. Perdón, x a la 8 dividido x a la 2 me termina quedando x a la 6. Entonces, en definitiva, me queda solamente x a la 6. Entonces, esto lo voy a copiar igual y me queda x a la 6 en el primer término. Vamos con el segundo, ¿sí? El segundo tengo a por b por x a la 6 sobre ax al cuadrado. ¿Sí? El a con el a se me simplifica, el x a la 6 con el x a la 2 me termina quedando x a la 4. Entonces me queda bx a la 4. ¿Sí? Esto me queda en el segundo término. En el tercer término tengo a al cuadrado por b por x a la 7 sobre ax al cuadrado.
Esto se me va con esto. Me va a quedar una A porque yo tengo A al cuadrado arriba. La B me va a quedar. Y x a la 7 sobre x a la 2 me queda x a la 5. Entonces esto me queda A por B por x a la 5. A, B, x a la 5. ¿Sí? Menos. Y el otro tengo A al cubo por C por x al cuadrado sobre A x al cuadrado. ¿Sí? El x al cuadrado simplifico, tengo lo mismo. Y esto cancelo, me va a quedar al cuadrado. Entonces me queda A al cuadrado por C. ¿Sí? Entonces, hay algunos que de esto pasan directamente a esto de acá. Eso lo maneja cada uno de acuerdo a las facilidades que tiene. A mí me da lo mismo. Si ustedes quieren hacer este paso en el medio para no marearse e incluso hacer todas estas divisiones, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo acá lo hice con la letra A. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos números, no? Entonces, por ejemplo, Q de X que sea 40x a la 8 menos 20x a la 6 más 10x a la 5 menos, vamos a poner 80x al cubo. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a buscar es qué números voy a tener fácilmente multiplicando en cada término. Hay un número que sale enseguida que es que todos los números, los coeficientes, son múltiplos de 2, son todos números pares. Entonces yo puedo sacar como factor común 2. Ese sale rapidísimo. Después, por otro lado, me doy cuenta de que todos los números también son múltiplos de 5, ¿sí? Y si son múltiplos de 2 y son múltiplos de 5, entonces son múltiplos de 10. O sea, el 40 yo lo puedo dividir por 10, el 20 también, el 10 también, el 80 también. Entonces, el 10 se me repite en todos. Y la x lo voy a elevar o sea, voy a sacarla como factor común en el exponente más chico. Si tengo 8, 6, 5 y 3, va a ser x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hago 40x a la 8 dividido 10x al cubo. ¿Cómo hago esto? Hago la división de los números. Estoy haciendo lo mismo que hice acá, solamente que voy a hacer el paso que pasamos de acá a esto directamente. O sea, voy a plantear estas divisiones en el aire, ¿sí? Y voy a poner los resultados directamente. Es lo mismo. Entonces, me queda 40x a la 8 dividido 10x al cubo. 40 dividido 10 me queda 4. X a la 8 dividido x al cubo. Resto los exponentes, me queda x a la 5. Menos, respecto al signo, 20 dividido 10 me queda 2. X a la 6 dividido x a la 3 me queda x a la 3. Más 10 dividido 10 me queda 1. X a la 5 dividido x a la 3 me queda x a la 2. Y menos 8. ¿Por qué? Porque 80 dividido 10 me queda 8 y x al cubo dividido x al cubo me queda 1. Entonces esto me queda exactamente así. Esto es para sacar factor común, nada más. ¿Sí? Vamos a ver otro caso en otro video.